Vamos a dar lectura del verso 1 al verso número 3, recordando que el verso primero ya lo estudiamos el miércoles anterior. Solo para tomar hilación en esa lectura lo vamos a volver a leer. ¿Sí? La enseñanza la concentramos desde el verso 2 al verso número 3. Así que libro del profeta Zacarías, ¿sí? Capítulo número 10. Lo tenemos, mis amados. Sí, como poco a poco hemos ido desarrollando todo este libro que ha sido de gran riqueza espiritual para cada uno de nosotros. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Verso número 2, ¿podemos leerlo? Todos el versículo número 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Espíritu Santo. Padre amado, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque nos permite siempre, mi Rey, poder adentrarnos en las Sagradas Escrituras, y es a través de ella, oh Dios, que nos disponemos para el aprendizaje de nuestras vidas. Señor amado, ayúdanos, oh Dios, a poder ver esta palabra tal cual como usted, Señor amado, nos la quiere proveer. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque es necesario que podamos, Señor amado, mi Rey, en tus poderosas manos, ver, oh Dios, oh Padre, cuál es tu perfecta voluntad sobre cada uno de nosotros. Señor, mi Rey, te pido en el nombre de Jesús que sea usted mismo, mi Rey, conduciéndonos a través de las Sagradas Escrituras y mucho más, Señor amado, en este tiempo donde a la verdad, Señor, vivimos tiempos muy peligrosos. Ayúdanos, oh Dios, y permite que esa misericordia tuya, Padre, Señor, se derrame de una manera abundante sobre la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Padre, creyendo que usted lo hará, mi Dios, Padre, te lo agradecemos y, Padre, y anhelamos que también tu misericordia, Padre, llegue también, Señor, sobre cada uno de los pequeños, Señor amado, para que podamos todos ser, Padre, debidamente edificados para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a predicar por el tema, tenemos algo especial, hoy vamos a predicar por el tema malos obreros. Sí, vamos a predicar por el tema malos obreros. Amén. Cuando se enseñó o cuando se dio la primera porción del libro de... cuando se dio... Ahí estamos, con este me voy. Cuando se dio la enseñanza del miércoles anterior, mis amados hermanos, se pudo llegar a considerar de una manera muy especial cómo Dios nos retribuye de sus grandes misericordias cuando éstas vienen para un pueblo que le obedece. Viene para un pueblo que depende de su Dios, buscándolo, poniendo siempre en alto su testimonio y dándole gloria al Señor por todo lo que recibe.
Eso en cuanto al verso 1, y eso se ahondó muchísimo y fue, creo, de gran bendición la semana anterior. Sí, allí se nos decía a manera de síntesis, sí, que Dios está dispuesto a cumplir su promesa, darnos la lluvia temprana y tardía, que inclusive en tiempo de que no sea de lluvia, Él, por causa de quienes le buscan, Dios haría, dice allí, haría llover, haría o mandaría lluvia. Qué grande, mi amado, sí, cómo Dios se manifiesta de esa preciosa forma. Pero cuando vamos dentro ya de la Escritura, es decir, ya al versículo número 2 al 3, todo el escenario cambia. Aquí, mi amado, Dios busca responsables. Ojo, busca responsables. ¿Por qué el pueblo se ha alejado tanto de Dios? ¿Por qué el pueblo, por más que el Señor ha insistido vez tras vez, sí, en que el pueblo se acerque a su presencia, que le sirva, que lo ame? ¿Por qué el pueblo, si penosamente, no ha podido avanzar? Yo creo que, y esto tomándolo como una introducción, yo creo que cuando un niño en época escolar, sobre todo las criaturas, mi amado, comienzan a bajar su rendimiento, comienzan a bajar sus calificaciones, de seguro que la maestra manda llamar ¿a quién? ¿A quién manda llamar? Al representante, que por regularidad suele ser la mamá, ¿sí? Muy pocas veces va el papá. Y claro, cuando el niño comienza a bajar, y de hecho ha bajado su rendimiento, mi amado, yo le aseguro que toda maestra que sea responsable en su función, prácticamente pondrá entre la espada y la pared al representante, dándole ella posiblemente un buen jalón de orejas por no tener cuidado dentro del rol que él o ella debe de desarrollar, no como estudiante, sino como un veedor, ojo, un veedor, ¿sí? o alguien que monitorea, ¿sí?, a su hijo o a su representado para el cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles. Y a la verdad, si bien es cierto, el muchacho que no estudia sufre pérdida, mi amado, su representado también lo sufre. Ahora, esto lo doy como introducción para podernos habituar a lo que viene más adelante. Y será algo muy, digamos así, muy confrontador, sobre todo para los que estamos al frente de las iglesias, es decir, los pastores, o para los que estamos también al frente de las diversas tareas dentro de la obra del Señor. Llámense aquí, por ejemplo, en el medio de la alabanza al que los dirige, llámese en una escuela bíblica o escuela dominical a través de un maestro o de una maestra o a través de una obra misionera, todos los que están al frente, mi amado. Sí, digo todo esto para que usted comience de a poco a saborear el sinsabor que tiene Dios por lo que nos va a hacer saber. Cuando vamos al versículo número 2, volvamos por favor a Zacarías capítulo número 10. Cuando vamos al versículo número 2, dice el Señor lo siguiente. Y aquí nos vamos a topar con algo se anunció la vez pasada cuando se hablaba en la enseñanza de los ángeles. Pero esto es algo adicional. Dirá el texto: porque los terafines, ¿sí va a estar conmigo? Zacarías 10 verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto, dice aquí, mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo, y mire la consecuencia, por lo cual el pueblo vaga, dice allí, como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Ahora, voy a ir de atrás para adelante. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor. Y como máxima de esa declaración puso: porque el buen pastor su vida la da por sus ovejas. Pero también dijo de contraparte, no me quiero saltar tampoco ese pedacito adicional, también el Señor mencionó que las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen.
Sí, no quería olvidarme de aquello. Mi querido hermano, ¿qué es lo que reclama Dios? Ahora, va directamente a dar una especie como de lista, ¿sí?, dentro de la época en la que se desarrolla el escenario bíblico. Y lo primero que nombrará son los terafines. Ahora, ¿qué cosas son los terafines? Algunos los asemejan a ángeles, pero representados como estatuillas. Sí, ya en la tierra me refiero, y que eran de una u otra forma, eran un simbolismo que llamaba a la gente a su veneración y a su búsqueda. De hecho, mi amado hermano, se podrían decir que eran instrumentos de culto que el pueblo había habituado para poder buscar dirección. No hay una palabra hebrea, diríamos, atinada o etimológicamente acertada que nos podría dar una luz, una guía de lo que era un terafín. Pero sin embargo, un terafín, mi amado, era en sí mismo algo que representaba objeto de culto y por ende de búsqueda. Y el pueblo, mi amado, sí, lo usaba con mucha frecuencia. Quisiera dar estos antecedentes antes, sí, como para irnos sumergiendo poco a poco en esta enseñanza. Vamos un poquito más atrás. Sí, mire, desde los tiempos de los jueces, sí, allá en el capítulo 17, por ejemplo. Venga conmigo rápidamente, mi amado, porque hoy tenemos mucha tela que cortar. En el libro de los jueces, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Sí, libro de los jueces, sí, después del libro de Josué. ¿Ya lo tiene, mis amados? Capítulo número 17. Vamos a leer el versículo número 4 al versículo número 5. Amén. ¿Lo tenemos? Esto es luego de la muerte de Sansón. ¿Sí? Cuando se levanta otro aparente juez que tratará de aparentemente también rescatar de la vida vana que vivía el pueblo, porque a la verdad en estos tiempos cada quien es un gran denominador común. El libro de los jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Nadie tenía un horizonte a que seguir, y triste porque la ley ya estaba. Dios ya había instaurado el culto, había instaurado tabernáculo, había instaurado sacerdotes, pero todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y dice allí, versículo número 4, dice: mas él devolvió el dinero a su mamá, a su madre, hablando en este caso de lo que va a acontecer más adelante, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, en este caso a la persona que trabajaba con metalurgia, quien hizo de ellos una imagen de talla, es decir, una imagen tallada, y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Verso número 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo, ojo con esto, efod, hablando de un vestuario que era de exclusividad para el sacerdocio, hizo un efod y terafines, y dice aquí, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Mira hasta dónde se atrevió el pueblo, digamos, a profanar el sistema de culto que Dios había establecido. Parte llevó la iglesia o llevó el tabernáculo a su propia casa. Como aquellos que suelen decir: yo busco a Dios en mi casa, y piensan que está bien. Ahora, está bien en el sentido estricto de tu búsqueda personal, hasta ahí está bien, pero de tu vida congregacional, eso está totalmente mal. Amén. ¿Sí? Recuerde que esta enseñanza no solamente va dirigido a los presentes, sino también a los que nos escuchan por las redes sociales, porque esto sube al internet, mi amado, al YouTube. Entonces es necesario dar pautas para poder también ser equilibrados con lo que Dios tiene que decirnos en esta preciosa noche. Mi amado, los terafines eran, insisto, objetos de culto. Dicen algunos que tenían semejanza de ángeles, pero no hay nada cierto de aquello. Hay otro texto que también
también se lo ve en segundo del libro de los Reyes. Venga conmigo, por favor. Allí hablaremos ya de un hombre llamado Josías, que era rey. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 23, Segunda de Reyes, capítulo número 23, ¿lo tiene? Leeré el versículo número 24. ¿Lo encontró? Segundo libro de los Reyes, capítulo número 23, verso 24. Dice el Espíritu Santo lo siguiente: asimismo, ¿lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Asimismo, barrió, sí, es como que arrasó Josías. ¿A quiénes barrió? ¿O a quiénes sacó votando? A los encantadores, a los adivinos, y esto es algo curioso, y terafines. Pareciera ser que había gente dedicada a representar a estos dioses para poder profetizar. Ahora, un terafín tenía como característica, diríamos así, de lo que era en su forma de ser un instrumento de revelación. Sí, un instrumento de revelación. No me pregunte cómo, porque no hay mucho detalle respecto de esto en la Biblia. Simplemente son argumentos más que históricos que bíblicos. ¿Ya? Y dice en el versículo 24: si barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote, sí, que el sacerdote, Hilcías había hallado a la casa de Jehová. Ahora, hasta aquí quiero llegar con esta referencia respecto de qué cosa, de los terafines. Ahora, cuando volvemos a Zacarías capítulo número 10, Dios, mi amado, hace ver este mal en medio de un versículo que ya lo vimos la semana pasada, donde Dios se compromete a cumplir con dar, mi amado, una bendición dentro del tiempo y fuera del tiempo. Y reclama con justa razón diciendo, porque los terafines, es como que si esto impidió que lo primero, lo del verso 1, se cumpla, ¿sí? Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos. Ahora, este término oráculo, no quisiera ahondar mucho en esto, simplemente buscarle un sinónimo sí que vaya adecuado, porque muchos reveladores o muchas revelaciones, un oráculo era un intermediario que daba a conocer el futuro de las cosas, lo que se conoce hoy por hoy como un adivino. Mucha gente consulta o quiere consultar el futuro, y mucha gente, mi amado, lo hace a través de la cartomancia, ¿sí? Que a la verdad, mi amado, son mecanismos obviamente diabólicos, porque ahí se manifiestan demonios, ¿sí? Que hasta cierto punto podrían llegar a ser acertados en algunas cosas para poder obviamente atrapar a su víctima. Una vez que la tiene atrapada, entonces los esclavizan a su voluntad. Todo esto tiene influencia, insisto, demoníaca. Ahora, los terafines habían dado, dice la Escritura, sí, vanos oráculos. Amén, es decir, vanos profetas, por decirlo de alguna forma. Habían producido, sí, diríamos así, profecías, pero que eran vanidad, sin valor alguno. Y los adivinos han visto también, ¿qué cosa? Han visto mentira. Esto hablando ya de aquellos que tenían visiones. Ahora, las formas y las maneras de poder interpretar los roles que hacían estos eran muy amplios, mi amado hermano. Sí, por lo menos en los tiempos, digamos así, antes del Nuevo Testamento, sí, los reyes sobre todo, mi amado, tenían todo tipo, diríamos así, de persona que practicaba el ocultismo. Con diversas formas, ¿cómo le digo aquí? Diversas características. Lo hacían, mi amado, a través del degollamiento de animales, lo hacían utilizando huesos de muertos, lo hacían, mi amado, si de pronto machacando allí cabezas o el corazón palpitando de una víctima. Era una forma tremenda para poder tratar de recibir profecía.
Sí, las cosas iban hasta el escándalo, hasta sacrificio de víctimas humanas. Los oráculos de aquel entonces, de los cuales, ojo, Israel había también descendido penosamente por su condición a buscarlos, habían provocado la ira de Dios. Y por eso, entre otras razones, Dios los entregó para que fuesen, mi amado, castigados severamente cuando fueron exiliados a la tierra de Babilonia. Amén. Sigue el texto. Los adivinos han dado mentira, ¿sí? Han hablado sueños vanos, y vano también como resultado, ¿sí? Diríamos, esto es la causa y el efecto, ¿sí? Y como resultado, ¿sí? Han tenido, ¿qué cosa? Un vano consuelo, por lo cual el pueblo, y este es el término final, el pueblo vaga. Hablando, sí, de ir sin rumbo. Vagar es andar sin rumbo, simplemente quemando, ¿qué cosa en el día? El tiempo. Sí, como cuando alguien dice que va a trabajar, se pone de pronto detrás de la bodega, si prepone unos cartones o si tiene la posibilidad de guindar una hamaca, se acuesta y se pega la ruca de su día, ¿verdad? Y se levanta ya simplemente como para marcar tarjeta y volver a casa. Y dice allí, y el pueblo vaga como ovejas y sufre, dice allí, porque no, ¿qué cosa? Porque, dice aquí, no tienen pastor. Ahora, el simbolismo que el Señor pone aquí, mi amado, es de un gran alcance. Porque cuando se habla de un pastor, obviamente el Señor está, sí, tratando de hacer notorio la labor que era la más, digo yo, común de la época. No que en aquel entonces habían pastores que guiaban al pueblo, no. Los encargados para guiar al pueblo era, mi amado, toda una tribu, la tribu de Leví. A la cabeza con el sumo sacerdote, sí, seguido por los sacerdotes y luego por los principales de las familias de los sacerdotes. Toda la tribu tenía la obligación de ir, mi amado hermano, y enseñarle, sobre todo, enseñarle al pueblo cuál era la voluntad de su Dios. Y como la labor o la profesión más común de Israel era el llevar a cabo el pastoreo de ovejas, entonces el Señor toma esta, diríamos, simbología y la manifiesta como, digamos, como un ícono de referencia, sí, principal, haciendo notar de que así como un pastor cuida, guarda, da de comer, lleva, mi amado hermano, a los pastos, regresa con las ovejas para el corral, así debió haber hecho, ¿quién? La tribu de Leví para con todos los judíos. Ahora, esto, por decirlo de alguna forma, sí, esto literalmente de lo que dice el versículo 2. Ahora, vamos a poner las tildes sobre las íes, o vamos a dar, sí, las comas para poder tener las pausas respectivas. Mi querido hermano, esto nos afecta de manera directa, hoy por hoy, a los líderes de la iglesia cristiana. Eso es notorio. De hecho, hoy mismo, sí, a los tiempos me senté a ver videos cristianos, a los tiempos. Sí, usted dirá, ¿qué no ve videos cristianos? Sí veo, pero me refiero a videos cristianos en el sentido de cómo se achacan cristianos contra cristianos. No es mi costumbre, le cuento. Yo sé que hay mucha gente que se deleita, hasta podría decir que siente morbo ver cómo entre creyentes o entre pastores se hacen pedazos. Sí, no es mi estilo, de hecho, a mí no me gusta venir a predicar de los videos del YouTube, jamás. Sí, porque mi labor no es andar criticando a los otros predicadores. Mi labor es predicar y enseñar la palabra. Eso es lo mío. Pero como estaba desarrollándose el texto, mi amado, traté de ver cómo están las redes sociales. Para ver cómo anda el gremio. Me incluyo. ¿Cómo anda el gremio? Es decir, ¿cómo andan otros pastores? ¿Estamos o no estamos? Creo que un pastor sí podría tener cierta autoridad, sí, como para poder ver cómo está otro pastor. ¿Sí? Mira que por ahí han dicho que un médico no se cura a sí mismo. Un médico siempre buscará para ser atendido a otro colega. ¿Verdad que es así?
qué mejor que una esposa y madre, ¿verdad?, que pueda llegar a darle un consejo a otra esposa y madre referente a las labores del hogar. Yo creo que es verdad, sí, muy difícil que una soltera le dé consejo a una madre y ama de casa, ¿verdad? Entonces, mi amado, comencé a ver y a la verdad me espanté. No quiero entrar en detalles, no quiero entrar a dar nombres porque, insisto, no es mi labor. Pero, mi amado, el pastorado del sector de Latinoamérica está por el suelo. Es lo único que le puedo decir. El pastorado, por lo menos lo que se escucha desde los altares, mi amado, es basura revestida de Biblia. No le podría decir de otra forma. Sí, gente, qué bárbaro. Sí puedo citar algunas referencias. Pastores que se disfrazan de Batman. Gente que llega al altar vestida del Chapulín Colorado. Me espanté, mi amado hermano. Me espanté. Vi por allí en ciertos videos unas piscinas enormes en el altar y a ciertos individuos que están aparentemente ministrando, pegándose un clavado y la gente tirándole ropa y luego que esa agua era bendita porque el pastor se había metido ahí. Y se las lanzaba de vuelta. Mi amado, vi otro, mire cómo andamos. Sí, por allí alguien sentado en el altar porque Dios le ha dicho que el que se acerca a él dejándole una ofrenda y le besa los pies va a recibir sanidad. Y yo digo, wow, estamos mal. Me quedé sin palabras. Digo, Señor, y la palabra y lo que compete a un liderazgo, sí, como Dios lo demanda, ¿dónde estamos? Insisto, me incluyo, porque yo no soy pastor perfecto. Me incluyo. ¿Dónde estamos? Mi amado, cuando voy a la Escritura, lo primero que quiero descartar bíblicamente es lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Antes de adentrar, sí, a cortar esta nauseabunda, digo yo, mi amado, sí, forma de liderar, sí, al pueblo del Señor. Primeramente, tú tienes que saber esto. Ven conmigo, mi querido hermano, y acompáñame, sí, porque creo que es necesarísimo reconocer esto que te voy a citar. Sí, allá en el libro de Jeremías, capítulo número 14. Libro de Jeremías, capítulo número 14. Sí, algo sí le ruego. No va aquí a salir del culto, a correr a YouTube a ver viendo qué es que vio el pastor. Yo sé que la curiosidad le embarga a algunos, ¿no? Dicen, ¡ay, Señor, ¿dónde está eso que quiero ir a ver? Es un dolor. Eso es más o menos como ver las noticias. ¿Cómo usted termina luego de ver las noticias? ¿Contento? ¿Cómo queda usted? ¿Verdad? Queda hecho pedazos, queda con una impotencia y ¿sabe lo que es peor? No cambiamos absolutamente nada. Ahora, en Jeremías 14, verso 14, mira lo que dice el Señor. Quisiera, mi amado, sí, insisto, quisiera ver el plano de Dios en todo esto. Dice el Señor, me dijo entonces Jehová, falsamente, y mira a quienes le habla, falsamente profetizan los profetas. ¿Lo tiene? ¿Sí? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre, como para rematar el asunto. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. ¿Qué decía todo el verso número 2? Que los terafines, llamado, dan falsos oráculos. Los adivinos ven visiones, pero nada que ver. Y obviamente esos sueños que tienen no son sueños de Dios. Curiosamente, nuestros tiempos están plagados de esto. Penosamente. Y como para hacer todavía más trágico el asunto, el pueblo come esto. Y esto es su culto. Mucha gente, mi amado, parece mentira, no le sacia en la iglesia
la enseñanza de la palabra, sino que quieren que algo más ocurra. Como dicen por allí algunos, es que hoy no se sintió. ¿Qué cosa no se sintió? Entonces yo te pregunto, si aquí no se sintiera nada, hablando de las emociones, de aquello que podría llegar a causar algún tipo de sensación en ti, yo te pregunto que la palabra no es suficiente para llenarte. Que necesitas que alguien hable en lenguas, que alguien brinque, que veas un humito por ahí o que te llegue algún aroma. ¿Eso acaso es la vida cristiana? Luego con humito y todo, o con lengua y todo allá afuera, eres capaz hasta de volverte a revolcar en el cieno del pecado. Y la pregunta clave, ¿y para qué Dios manifestaría algo tan especial? Si a la larga, mi amado, si no vivimos conforme a lo que Él nos dice, mi amado, no nos aprovecha para nada. ¿De qué sirve un bonito culto sintiendo muchas cosas si al pasar de esa puerta, mi amado, vas a casa y le pegas a tu mujer? Llegas a tu trabajo y lo primero que haces es coger coimas. ¿De qué sirve, mi amado? De que termina el culto y le chateas a la otra diciendo mañana estoy por ahí. Y vengas luego a decir, uy, el culto estuvo feo porque no se sintió algo. Esto no se trata de sentir, esto se trata de escuchar, mi amado, y de obedecer lo que Dios nos da como alimento cotidiano. Amén. Sí, eso debería de ser para ti lo más importante. La iglesia, a diferencia de cualquier otra institución, no es un circo, y aquí no se da un espectáculo. Las iglesias pareciera ser que han entrado en una competencia de quién da el mejor, qué sé yo, la mejor coreografía, de quién canta más bonito, de qué luz es la que más te cautiva. Y eso no es iglesia. Pueden ser medios valiosos que sí, es verdad, ayudan a ambientar. Pero yo te pregunto, mi amado hermano, con ambiente o sin ambiente, mi amado, lo que interesa es lo medular. Yo te pregunto, si tú vas a una escuela fiscal, donde las bancas, ¿verdad?, se sostienen, pero creo yo con grapas, porque ni clavo tienen. Sí, y una pizarra que a la verdad hay que saber dónde poner las letras porque hay un hueco por aquí, otro hueco, cosa que tú la palabra mamá te tomas 1 metro de distancia para poderla escribir. Mi amado, yo pregunto que si bien es cierto los recursos son importantes, lo más importante es que sea lo que sea, es que haya un maestro allá al frente dispuesto a enseñar y un niño dispuesto a aprender. Y ese niño, cuando estará falto de recursos, falta de ambientación, el niño saldrá leyendo y escribiendo, sumando, restando y multiplicando. Y tú como padre dirás, gracias, qué buena escuela. Y hasta la recomiendas. Mi querido hermano, Dios le dijo al pueblo, yo no les he mandado a decir absolutamente nada. Pero lo más nefasto de esto, por eso es que era necesarísimo leer Jeremías 14, verso 14, y lo repito, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Imagínate que aquellos que están siempre expuestos a que algo pase y a que algo se les diga. Mi amado, sé honesto. Si tú tienes una intriga, una duda, y le preguntas a 10 personas acerca de tu intriga, si 9 de ellas te dicen que sí, que tienes que hacerlo, y una te dice que no, ¿a cuál le obedeces? Así le ocurría a Jeremías. Igualito. Todos los profetas le decían, vamos mi rey, no va a ser llevado Israel a Jerusalén hacia Babilonia. Usted se va a quedar aquí, vamos a vencer a los enemigos. Y eso le gusta al pueblo. Sí, que victoria
victoria, que fuerza, que adelante, que Dios está contigo. Sí, Dios está contigo cuando no hay pecado, cuando no hay rebeldía, cuando no hay dureza. De ahí Dios está contigo. Pero cuando hay estas cosas en el corazón y todos te profetizan lo que tus dulces oídos quieren oír, es evidente que como el muchacho que va con caramelo o con chupete en la mañana a las 6, digamos que se levante y agarre el chupete y le pregunte a 10 personas, ¿puedo chupar el chupete? Y si 9 le dicen que sí y 1 le dice que no, ¿a quién hará caso el muchacho? La mayoría. Hay que ser democrático. El problema es que los 9 eran amigos, 1 era la mamá y esa le dijo que no. ¿Qué pesa más? Aquí es donde viene el mal del pueblo. Le consulta usted a 9 hermanos de por allá afuera y todos le dicen, hágalo. Va y le consulta al pastor y digo, no lo haga. Ese pastor no es de Dios. Pasa igualito. Ahora bien, mi amado, el pueblo no tenía pastor. Dios, insisto, usa esta alegoría. Aquí sí, mi amado hermano, no me puedo poner, como le digo, ropa que aguante el golpe, pero Dios va a entrar con todo. Dios nos va a dar directamente en la nuca y prácticamente nos va a cortar la cabeza. Cuando voy a la escritura, mi querido hermano, sí, ven conmigo por favor, en el mismo libro de Jeremías, capítulo número 3. Sí, libro del profeta Jeremías, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Leeré, mi amado hermano, sí, Jeremías capítulo número 3, versículo número... A ver, un ratito, no me estoy... Sí, verso 14 al 15, dice el Señor, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, que era el monte de Dios. Verso número 15, mira, y os daré, esa es la propuesta de Dios, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con 2 cosas, mi amado hermano, con 2, no con más, solo con 2 cosas, con ciencia y con inteligencia. Ahora, cuando hablamos de la ciencia, hablamos sí del estudio, y la palabra debe ser estudiada. Un pastor, mi amado, que no come Biblia, no puede, así lo desee, no puede pastorear. Un líder, abriendo un poquito más el abanico, un líder que quiere, mi amado, liderar, debe por fuerza, sí, comer Biblia. Debe saber las Escrituras. Debe saber cómo trazar, mi querido hermano, no le digo una predicación, pero sí cómo poder trazar por medio de las Sagradas Escrituras, mi amado, un consejo de Dios. Él no puede hablar de su imaginación. Un pastor, un líder conforme al corazón de Dios, mi amado, como lo dice el versículo 15, tiene que apacentar primeramente con ciencia, no con conciencia, con y ciencia. Según la definición del término, es aquello que se puede estudiar. Y la Biblia, mi amado, digamos así, es una fuente de riqueza para poder ser estudiada. A Timoteo, el apóstol Pablo le dijo que tenía que escudriñar las Escrituras.
Solo esta fuente de vida es la única que nos puede dar a conocer el camino. Mira la Biblia como algo práctico. Mira la Biblia como un mapa. En este mundo, todo hijo de Dios necesita este mapa. Si no, se pierde. Míralo así de sencillo, si poniéndolo así de práctico la vida cristiana. La Biblia mírala como un mapa. Si no conoces la ruta, si no conoces el camino, el Señor lo dijo, mi camino no es el tuyo. Tú no puedes vivir, mi amado, tu vida cristiana caminándola como a ti te da la gana. ¿Sí me entiende, verdad? Y Dios le demanda esto a un pastor, le demanda esto a un líder. Un líder debe tener esta ciencia en el corazón. Ahora, la inteligencia es la aplicación de la ciencia. ¿Sí? Porque hay muchos creyentes que quieren liderar, amado, que de hecho, yo no sé mucho de la Escritura, te soy bien honesto. Me gustaría cada día saber más y trato de aprender algo más cada día. Pero hay mucha gente, mi amado, que de la Escritura la conoce de cabo a rabo y hasta repite en prosa y con lírica toda la Biblia. Se sabe hasta capítulos enteros de la Biblia, pero no tiene la capacidad de ponerla en práctica. Ni mucho menos aconsejar de acuerdo al corazón que Dios quiere que se tiene que dar para el consejo. La inteligencia es la forma, ojo, la forma en que se aplica la ciencia. Yo te aseguro que tú no te harías operar con un doctor que tiene mucha ciencia, sino que tiene mucha experiencia. ¿Quién de ustedes se haría operar de un recién graduado? Y él está avalado, dice, yo soy doctor, y el título lo dice. Usted dice, pero ¿y a cuánto? Usted va a ser el primero. Pero es a corazón abierto, por eso, por alguien tengo que empezar. Mi amado, los líderes, mi amado, somos ministros espirituales de las cosas sagradas de Dios. Y a diferencia de otros trabajos, como un doctor, nosotros afectamos vidas. Para bien o para mal. Si no aplicamos ciencia, inteligencia de acuerdo, obviamente, al parámetro de Dios, mi amado, podemos unir o podemos terminar separando un hogar. Imagínate que alguien venga y nos diga, pastor, ¿qué hago? ¿Me separo o me quedo? ¿Ah? Yo voy a la Biblia, a ver, ¿qué hizo su marido? Cometió adulterio. Voy como libro de ley. Aquí está, sí, por adulterio, sí, sepárese. Puedo saber la Escritura, puedo saber dónde lo dice, pero ¿cómo la aplico? Dios demanda esto. Por eso es que la Escritura dice, yo les voy a levantar pastores de acuerdo a su corazón. Ojo con esto, mi amado hermano. Mira, servir en el liderazgo no dependerá tanto de ti. En ti puede haber carga. A mí también me da a veces carga de responsabilidades ajenas. Pero esa carga no significa que a mí me obliga a que yo la cargue. ¿Verdad? Usted de hecho puede ver noticias y puede hasta terminar lagrimeando viendo un cuadro trágico. Y pues, ay, cómo lo quisiera ayudar, pero a la larga nunca lo ayuda. Solo se quedó en su deseo. Mi querido hermano, hay mucha gente que quiere servir, sí, pero el deseo no alcanza para poder servir. Es un pequeño indicio, claro que sí, pero por medio de un deseo me voy a agarrar de una gran responsabilidad de la cual solo Dios puede llamar. Por eso es que sí veo con distancia con aquellos que dicen, uy, yo soñé que iba a hacer esto. Y yo le digo, vuelva a soñar ahora y vea bien para que Dios le diga que ya no haga eso. Imagínate, digo yo, si soñaste que ibas a hacer un caldo de bola, lo haces en ese día.
¿Ah? Yo te pregunto, así, si soñaste que te ibas a ir de viaje. Ay, soñé que estaba en Europa. Te vas a Europa al otro día. Dice, no hay plata. Pero cuando son de cosas relacionadas con esto. Ay, soñé que iba a hacer tal cosa. Entonces, ahora, pastor, quiero hacer esto. Digo, hermana, pero por un sueño. Y conoce algo de... No sé, pero ahí el Señor al que llama también capacita. Sí, ahí son Virgos. Y ahí me voy. Hermano, para liderar, la Biblia dice, no un neófito. No un neófito. Es decir, no alguien que esté aprendiendo. No. Debe ser conocedor. ¿Por qué? Por la responsabilidad que se tiene, mi amado hermano. Porque si no somos responsables conforme al corazón de Dios, mi amado, nos cae el hacha acá adelante. Y tan dura es esa hacha, que lo primero que afecta, ojo, es acá, al que toma la responsabilidad. Jeremías capítulo 10, verso 21. Mira, este es el primer mal que se llevan los líderes cuando no están conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es ese primer gran mal? Jeremías 10, verso 21. Dice el Señor, porque los pastores se infatuaron. ¿Ya lo encontró? Jeremías capítulo 10, verso número 21. Porque los pastores se infatuaron. Si no lo sabe, abra paréntesis y ponga, se provocaron a vanidad. Es lo primero, mi amado hermano, que pasa. Infatuar es, mi amado, provocar vanidad. Este puesto, parece mentira, es bien celoso. Si tú no te cuidas bien, mi amado, le robas la gloria a Dios. Le robas, así te lo digo, le robas la gloria a Dios. Si tú no te ubicas bien, si tú no pones tú mismo tus limitaciones, mi amado, terminará Dios detrás de este púlpito y tú al frente de él. Hay que tener mucho cuidado con esto, mi querido hermano. Los que servimos, mi amado, somos hermanos de entre las filas del cuartel que tenemos en Dios un talento. Terminado el espectáculo, por decirlo de alguna forma, termina el estrellato. El que brilla es Cristo. Dice el Señor, porque los pastores se infatuaron. Y ojo, lo segundo, y no buscaron a Jehová. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que un pastor no busque de Dios? Ese es el mayor riesgo que corremos. Estar tan ocupados en la obra que no nos queda tiempo para poder intimar con Él. Usted mismo lo ha dicho. La vida de los pastores tiene que ser bien agitada, de aquí para allá, de allá para acá, por aquí, por allá, una acá, otra por allá. Es que justamente eso es un terrible riesgo de llegar tan cansado que no nos da ni tiempo para orar. Si eso ocurre, es mejor dejar el pastorado. ¿Por qué, mi amado? Porque perdemos dirección divina. Perdemos, como diría cualquiera, las riendas del caballo. Mi querido hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Tú que anhelas o que ya estás sirviendo? ¿O que quieres servir? Porque aquí hay muchos que desean y anhelan servir. ¿Cómo estás? Insisto, primera parte, en tu conocimiento. ¿Cómo está tu conocimiento? ¿Estás realmente entendido de las Sagradas Escrituras? No como la costumbre ni la tradición, ni los años que tienes te lo han enseñado. Es como que tú mismo te has sentado con la Biblia, con diccionario, con otros comentarios, con Biblias alternas y decir, a ver, yo voy a tener mi propio estudio de la palabra. ¿Cuántos sé honesto, cuántos han estudiado la Biblia? No le digo que la han leído, la han estudiado. ¿Ha estudiado usted la Biblia? Esto no es, mi amado hermano, una tacita de agua de té y una rosquita que se la toma al salir y va corriendo al trabajo. Que en el camino va mueleando. Mucha gente
Ese es su alimento espiritual cotidiano. Esto no es un mensaje en el WhatsApp que usted recibe y que porque ya lo lee dice ya estudié la Biblia. Disculpe, los médicos se gradúan y si quieren estar en la vanguardia de la medicina, continúan estudiando. Esta labor es igual. No termina nunca el estudio de la palabra. Mi amado hermano, dice pues ese último texto que estamos leyendo en Jeremías 10, verso 21, y no buscaron a Jehová. Y mira el resultado. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado, ¿qué termina? Por eso es que las iglesias están vacías. ¿Qué termina pasando, mi amado hermano, con el ganado? Comienza a cocinar malo, mi amado, y si tenías buena sazón y tu restaurante se llenaba, comienza a cocinar malo, mi amado, y vas a perder a toda la clientela. Mira, como lo que veía, iglesias abarrotadas donde hay espectáculo, donde hay juego de luces, buena música y poca palabra. Hay mensajes que de hecho se escuchan bonito y hablan, son disertadores de excelencia, pero de Biblia, de palabra, de alimento sólido, poco o nada se oye. La prueba cuando llega a ese mismo pueblo, ni la alabanza, ni el juego de luces, ni el ambiente, mi amado, les ayudará a salir de sus dificultades. Solo es la palabra insertada, mi amado, correctamente en el corazón que les podrá hacer prevalecer. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene no por la música ni por las luces. La fe viene por el oír correctamente la palabra de Dios. Pero a la gente, a mi pueblo, le gusta otra cosa. Sí, hermano. No he visto al Chavo del 8 de aquí expresado en nada, pero yo digo quizás sea una estrategia también. Porque yo conocí a un pastor, quizás usted también lo conoce. Un payasito, sí. Ese es su ministerio. Llama la atención porque va de vestir de payaso y al final ni entonces no lo usa. Mire, mi amado hermano, no digo que yo me he vestido de payaso, pero yo entiendo que hay áreas donde Dios a uno lo llama a trabajar. Ojo, áreas donde a uno Dios lo llama a trabajar. Pero de eso a que se tome, ojo, a que se tome como parte de un culto cotidiano, hacer de esto un espectáculo, mi amado, estamos totalmente fuera de orden. Yo no digo, si a mí me dice, pastor, vístase de payaso, yo me visto de payaso. Pero ¿cuándo me vestiré de payaso? Una Navidad, un día del niño, sin culto. Yo digo, hoy vamos a celebrar, hoy vamos a hacer una fiesta, hoy no va a haber enseñanza. Pero que a la payasada comience a enseñar la palabra, eso sí difiere lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo también fui muchacho de banca. Yo también toqué, ahí en el ministerio de alabanza, mal, pero toqué. También fue líder de jóvenes y también hacía dramas con ellos. ¿Sí? Un día, de hecho, hicimos un sketch y tengo grabado, ¿sí? En este caso, de la vecindad del Chavo. Obviamente ya saben quién era yo. Como era alto, por los pelos no podía ser de otra. Yo era el profesor Girafales. Mi esposa era doña Florinda. E hicimos una presentación con todos los maestros de la escuela dominical, ¿sí? Para poder justamente agasajar a los niños en un día del niño. Insisto, mi amado, toda cosa tiene su orden y su tiempo, pero eso nunca podrá reemplazar la palabra de Dios. Cuando voy a la Escritura,
Dios se pone severo con nosotros. Cuando yo voy a la Biblia, mi querido hermano, acompáñeme por favor. Quisiera leer lo que nos dice el Espíritu Santo en el libro de Jeremías capítulo 23. ¿Lo tiene? Jeremías y Ezequiel nos dan durísimo, le cuento. Hoy sí puedo decir, esto es para mí. ¿Ya lo tiene? Libro de Jeremías, capítulo número 23. Y mira cómo, verso 1, mira cómo empieza el texto. Y esto es un ay de juicio. Y dice el Señor, ay de los pastores. Ojo con esto. ¡Ay de los pastores! Por eso es que la Biblia dice que a mayor responsabilidad, también mayor, a mayor, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Mi amado, dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Verso 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersaste, es decir, mandaste a botar mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Mira cómo nos agarra. Llámeme fastidioso, mi amado hermano. Llámeme cargoso. Pero yo soy de aquellos, sin tirarme flores, de que por lo menos por algo creo yo que Dios no me va a reclamar. Posiblemente por otras cosas sí. De no haberle respirado a usted en la nuca para que venga. No para que se vaya, sino para que venga. Por lo menos en esto trato de que el pueblo no se disperse, sino que el pueblo se una. Porque yo entiendo que mientras una ovejita se dispersa o se va, mi amado, allá afuera el lobo se la traga viva. Eso sí. Y me nace una duda, una pregunta. ¿Por qué un pastor puede llegar a dispersar a una oveja? Para ello quisiera un texto de referencia, del cual por favor le pido que me acompañe. Y esto se encuentra, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento. Y esto está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Yo creo que esto, a la verdad, sí afecta a las ovejas. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo 2 hasta el verso 4. Y aquí, mira, la reclamación es tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y nos dice el Señor, apacentar, con todo lo que implica. Apacentar implica ¿qué cosa? Mi amado, cuidado, sustento y protección. Son para mí 3 cosas vitales. Me dicen algunos hermanos, usted no me visita, es que usted está bien, usted viene. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿con quién usted pone más énfasis en casa? Si tiene más de un hijo, ¿con el que está sano o con el que está enfermo? Y a veces cuando uno mucho atiende al que está enfermo, se levanta en celo el que está bien. Solo a él nomás le traes la comida a la cama, no. ¿Y usted qué le dice? Es que está enfermo, pues hijo, no lo está viendo. Ay, sí, es siempre con una excusa. Pero tiene fiebre, que es que no lo ves. Como aquel hijo mayor, sí, que luego de que regresó el hijo pródigo, le fue a reclamar al padre. A mí nunca me has dado un corderito asado.
¿Sí o no? Le reclama y le dice, a él viene desperdiciando todo y has hecho matar el mejor becerro. Y yo con mis amigos nunca ni uno. ¿Y qué le dijo el padre? Pero si tú estás en casa, si tú te quieres comer una vaca entera, lo puedes hacer cuando tú quieras. Dice el Señor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Por eso es que un pastor debe de oler a ovejas, cuidando de ella. Mira lo que nos dice a nosotros. Primer punto, no por fuerza, que esto he dicho de otra forma, es no por obligación. A veces sí place salir corriendo, pero la Biblia, mi amado, me advierte y dice, no por fuerza. Cuidado, mi amado, y esto es un consejo saludable. Cuidado, usted ejerce algún tipo de labor espiritual porque se lo impusieron. No hay mejor obra que aquella que se hace de corazón, voluntariamente. Yo por eso cuando a alguien llamo le digo, vaya, busque primero a Dios, ore al Señor, que Dios ponga eso en usted. Imagínate que tú le digas a una muchacha, el Señor me ha puesto en mi corazón que tú vas a ser mi esposa. Dirá la muchacha, y el Señor ha puesto en mi corazón que tú eres el diablo. Claro, tiene que ponerle también a ella, pues, ¿o no? Para que hablen el mismo idioma. Entonces, si se habla de servicio al Señor, mi amado, estamos evidente que como vamos a hacer algo con responsabilidad, debe de nacer en mi corazón la labor para poderla hacer con toda la voluntad. Por eso nos dice el Señor que debemos de hacerlo, ¿sí? Ya que estamos entre nosotros, cuidando de ella no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente. ¿Sabe lo que implica esto de voluntariamente? Esto lo quiero, no pierda Pedro y venga conmigo a los evangelios. Porque esto implica algo un poquito más de lo que se está leyendo. Juan capítulo 10, verso 13. Y volvemos otra vez a Pedro. Evangelio según San Juan, capítulo 10. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso número 13. Dice el Espíritu Santo, así que el asalariado, es decir, aquel que se mueve en la obra, pero solo cuando hay, ¿qué cosa? Dinero de por medio. Y no quiero agraviar al gremio, pero allá afuera, mi amado hermano, se maneja cualquier cantidad de dinero cuando se habla de ministerios. Y se ve a la grey simplemente como una fuente de ingreso, donde penosamente se mide la iglesia no tanto por la, en este caso por la hermandad, sino por la cantidad de lo que se pueda generar. Dice la Escritura, el asalariado, ¿qué hace cuando ve que no hay rédito? ¡Huye! ¿Verdad que es así? El asalariado está ahí no por la camiseta, está ahí porque le pagan. Como le dije, yo creo que sí se lo conté ya hace algunos tiempo atrás, que vino alguien que me dijo, yo estaba lavando el carro y me dijo, pastor, le ayudo. Yo ya iba más de la mitad del carro lavado. Le lavo el carro, se lo dejo blanquito, me dijo. ¿Qué, le vas a sacar la pintura porque es de color rojo? Le dije. No, se lo dejo limpiecito. Tenía el deseo de hacerlo, pero le dije algo. Le dije, mira, varón, ¿por qué me quieres limpiar el carro? ¿Por qué lo quieres lavar? Ya, pues para que me dé para las colitas. Digo, esa es la gran diferencia. Yo lo lavo porque quiero verlo limpio, pero tú lo lavas por dinero. El que lava por dinero lo que quiere es rápido para obtener ¿qué cosa?
y por ende lo lava mal. Pero el que lo lava realmente es porque le interesa que esté limpio. Sí, de ahí que cuando a veces yo me agarro a limpiar el carro me dice, pastor, le va a sacar la pintura. Lo hace porque quiere asexia y no quiere dinero. Pastor, no me regaña, no le lavo y se fue. Mi amado, el asalariado huye porque es asalariado. Y el asalariado, dice la Biblia, al asalariado no le importan las ovejas. Así de sencillo, no le interesa el pueblo, solo le interesa lo que pueda obtener del pueblo. Si yo vuelvo a la carta de Pedro, mi querido hermano, donde el Señor me dice que debo de hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente, está hablando de que me va a tocar inclusive hacerlo sin dinero o no por dinero. Debo hacerlo porque me nace hacerlo, porque es la labor de un pastor. Imagínate un médico. Un médico se mueve, hasta tu casa puede ir, pero lo hace. ¿Quién conoce? Si ha de ver, ¿no? ¿Quién realmente como doctor le dice, tranquila, yo le voy a su casa, no le voy a cobrar nada, ni la consulta, voy y lo atiendo y debe? ¿Conoce algún médico? Solamente que sea un familiar suyo para que haga eso. Porque de ahí a casa la consulta vale más. ¿Verdad que es así? Dice el Señor, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo ¿qué cosa de las ovejas? Señorío, es decir, no siendo como capataz. Y ustedes los obreros, eso sería, mi amado hermano, totalmente inaudito dentro de un pastorado. Porque si alguna virtud deben de tener, mi amado, quienes servimos, es estar revestidos de amor por las ovejas. No es fácil, soy muy honesto. No es sencillo, pero sin embargo debemos, ojo, debemos hacerlo. Aquí, mi amado hermano, cuando mis hijos vinieron, más pequeños obviamente, hace más de 10 años atrás, sí, mis hijos a veces discutían con otros muchachos. Y a veces uno veía, como pastor uno veía, que le lavaban el pelo, así muchachos iban a las clases de la escuela. Y por ahí bajaban todos ahí bravos y todo. Y yo como pastor no podía darme el lujo de elevar el problema de los muchachos al área sentimental como padre. No me podía dar ese lujo. Porque yo era el pastor en ese momento. Yo no era el padre. Y como pastor, mi amado, tenía que muchas cosas pasarlas. Como dicen algunos, tragar grueso. Imagínate que tú vienes con tu nieta o tu nietecito y alguien tú ves una malicia que le pone en el pie y ¡pac! Se va de oreja a tu muchacho. ¿Qué hace la abuela? ¿Usted sabe cuántas quejas yo he recibido de los padres de los niños que suben? Así de a montón. Por escrito, por audio, personalmente. Si por poco me llevan hasta la comisaría para hacer la denuncia. Ay, pastor, a mí no me gusta que ese muchacho ahí que está con el lado de mi hija me le ha puesto chicle a la mujer. Así que yo no sé cómo voy a hacer, pero si no regreso, yo no vengo más con mi hijo. Yo como pastor no me puedo poner en ese plan. Debo de saber manejar la situación y no dar lugar a mi emoción o a mis sentimientos. Me recuerdo que al inicio del ministerio teníamos con nosotros a una hermana, tenía sus hijos también, y por allí habían ciertos roces. Y la hermana decía, pastor, ¿cómo es posible que a mi hijo le haya hecho esto? Yo le voy a reclamar. Digo, hermana, no. Pero es mi hijo. Yo sé que es su hijo, pero usted sirve al Señor. Tiene que sufrir el oprobio. Y se quedaba reprimida. Ay, pero esto es duro, pastor, esto es duro. Así es esto. ¿Cuántos quieren pastorado? Vamos de una vez para comenzar a orar para que el Señor los ministre desde ya. Esto es duro, siervo. Pero si no lo hacemos, mi amado,
de Dios tenemos el hacha puesta. La Biblia dice, y ven conmigo por favor, acompáñame mi querido hermano al libro de Ezequiel, capítulo 34. Con esto terminamos. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Verso 2 al verso 5. ¿Lo tiene? Pero, sí. Ezequiel capítulo 34, verso 2 al 5. Dice el Espíritu Santo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Y quisiera predicarle ahorita a todos los pastores que me vayan a ver por el internet. Y me incluyo para que nadie se sienta ofendido. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es decir, que solo buscan su propio beneficio. Mi amado, quisiera ventilar algo. Porque en el pastorado esto ocurre, porque ocurre. Mi amado, apacentarse uno mismo es tratar de ponerse uno en el primer lugar para todas las cosas. Yo por eso le tengo dicho a los hermanos, sobre todo los que sirven, tengan mucho cuidado con hacer preferencia con los que servimos. Nuestros hijos son iguales a los hijos de todos los demás. Amén. Aquí hay algunos maestros. Uy, es que es el hijo de fulano, a él sí te lo heredo. Nada, a ese con más rigor todavía. Cuando sirven, los que servimos comemos al último. No nos guarden. Si se acaba, se acaba. Pero el mal, mi amado hermano, que se tienen muchas veces en los liderazgos, es que primero va el pastor, ¿no? ¿Y qué le ponemos? ¿La pechuga? Pues la pechuga. Créame, a mí me enerva esto. Me arranca lo que no tengo. Una vez nos pasó, en un aniversario, mi amado, quedaron guardadas tres, ¿cómo le digo? Tres reservorios llenos de pollo desprezado, de hilachas de pollo, llenecito. Y claro, cuando se sirvió, fue muy demasiado mermado los platos. Y al último dije: pastor, aquí está, este es para los que servimos. ¿Para los que servimos qué? Le digo. Esto debió haber comido el pueblo. Cuidado me hace esto. Si torta traen, la torta para los muchachos, para el pueblo, para las visitas. Al último come si es que queda, come la gente de acá. ¿Sí me entiende? Porque ese es el orden de Dios, mi amado hermano. Que si los hermanos se sienten mal porque no les tocó cadera, sino que les tocó el ala o el pescuezo, pues bueno, se entiende. Pero que los líderes estemos como angurrientos. Y cuidado se viene el pastor. Mi amado hermano, insisto, esto es un mal de las iglesias. Un mal que se sufre en el liderazgo. A veces viene ropa muy bonita y uno diga: esos zapatos para mí. No, es para el siervo, déselo al varón de allá. ¿Sí me entiende, mi amado? No que no podamos hacer uso de ese derecho, lo podemos hacer, pero amado hermano, todo tiene su tiempo. Primero Dios bendice a los necesitados, y si nos quiere bendecir a los que servimos, pues gloria a Dios, en el tiempo de Dios será. Amén. Pero Dios reclamó esto a los pastores y le dijo: ustedes se apacientan a ustedes mismos. Es decir, se llenan ustedes y mandan vacías las barrigas de los otros.
ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y va la analogía, es decir, ¿no se encarga de un pastor cuidar del estado de las ovejas? Pero ¿qué hacen los pastores? Coméis las grosuras. Mire, mal que lo diga, pero se lo digo. A veces vienen hermanos de otras iglesias. Se va a oír feo, pero es la verdad. Y voy a los colegas, a los otros pastores. A veces vienen hermanos de otras iglesias a esta iglesia por ayuda. Una ayuda no se le niega a nadie. Como diría, tengo sed, tenga agua, tome. Pero a veces vienen con las responsabilidades de otros pastores a que yo se las resuelva. Y eso está mal. Es como que venga el hijo del vecino a pedirle a usted que le pague la pensión del colegio. Sí me hago entender, ¿verdad? Posiblemente que el vecino, el hijo del vecino, de pronto se le fue el internet y yo le doy la clave por un tiempito para que se ayude. Está bien, eso es como darle un vasito de agua. Ya me dijo, tranquilo, yo sé que a quién no se le ha ido por pagar una señal de internet. Está bien, engánchese y termine de estudiar. No es mi labor, pero se le puede ayudar. Pero cada pastor debe ser responsable de sus ovejas. Si ellos reciben de ellos, ojo, su congregar, sus ofrendas, sus diezmos, devenguen como pastores. El obrero es digno de su salario. No me vengan a chantar oveja ajena. Ustedes son las ovejas que el Señor me ha puesto. Cada pastor debe de cuidar su rebaño, como cada padre de familia debe de cuidar su hogar, su matrimonio, para la gloria de Dios. Así que óigame bien los que están por allá al otro lado de la cámara. Mi amado, eso está mal. Pero el Señor sí le reclamó a este pueblo, a estos pastores. Le dijo, ustedes, verso 3, comen la grosura y os vestís de la lana. Es decir, se alimentan de lo que el pueblo les trae. La engordada la degolláis, es decir, la sacrificáis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Imagínate un pastor, mi amado, que solo aparezca cuando hay fiesta. Y cuando estás en el hospital, es decir, cuando más te necesita, no apareces. Mi amado, esta labor es bien sacrificada cuando se la tiene que hacer como Dios manda. Bien sacrificada. Yo los cumpleaños de mis hijos por lo general los celebro a partir de las 10 de la noche. Soy bien honesto. Ahí la celebro. 10 de la noche. Porque ya terminamos aquí la labor y ahí sí, a comer torta a las 10 de la noche. Porque no hay tiempo como para poder pasar a 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ay, y claro, usted no viene al culto porque usted no tiene la responsabilidad del pastorado. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Últimamente, créame, si ya no alcanzo ni a la casa para irme a bañar y venir. A veces me toca predicar con la misma ropa en la mañana. Pero es mi labor y la hago con gusto y moriría haciéndola. Sé quién me llamó y sé cómo a Dios le gusta que se tenga que trabajar. Insisto, yo no soy perfecto, tengo muchísimos errores. Los tengo, y si usted más se acerca a mí, más errores va a haber todavía. Pero, amado hermano, debemos de entender que a Dios le gusta la excelencia. A Dios le gusta la excelencia. ¿Sabes por qué?
Porque la misma palabra nos dice que a Él recoge donde no siembra. Ahí donde otro no ha puesto el pie, Dios dice, ¿y qué estás esperando que tú no lo pones ahí? Anhelas esto, anhelas servir a Dios. Mi amado, vas a tener que revestirte del amor de tu Señor. Y para ello tienes que conocerle. Este libro te lo dará a conocer. Pues todo aquel que quiere vivir como Jesús, la Biblia dice, debe caminar como Él anduvo. La Escritura, mi amado, para concluir, tiene dos textos. Uno ya se lo nombré, Mateo 25, 26, que dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Y si quiero poner ahí, siendo más personal, pastor malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y eso es una gran verdad. Mira, el verdadero ministerio que se ama es el que se levanta, es el que se lo logra levantar de la nada. Eso se valora. ¿Sabes por qué? Porque en Dios te costó sangre, sudor y lágrimas. Cuando uno viene a mesa puesta, uno no valora las cosas. Imagínate que te diga, ayúdeme a servir. ¿En dónde? En un aula. Ay, tiene aire acondicionado, con sillas, todo está en su lugar, pizarra, todo. Uy, está lindo servir así. Pero tú no sabes cuánto se trabajó para tener un aula con todas las cosas que tú usas para servir. Tú en casa me imagino que tú cuidas lo tuyo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Permites jugar pelota dentro de la casa? ¿Permites que la gente se tire de los muebles jugando en tu casa? ¿Verdad que no? Aquí tampoco se lo permito. Porque esto es el esfuerzo no del pastor, este es el esfuerzo de todas las ovejitas de la iglesia que contribuyen para poder sostener esta obra. Mi amado, y Mateo 24, ahí pegadito, versículo 48, dice el Señor a los pastores, a nosotros nos dice el Señor, pero si aquel pastor malo, yo sé que dice siervo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, voy a comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no lo espera y a la hora que no sepa, y lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar, mi amado hermano. Sí, una conclusión final. Oren por los pastores. Porque aquel que piensa estar firme debe cuidarse mucho para no caer, mucho más sirviendo en la obra de Dios. Amado hermano, espero que ore por mí cada día y que su estudio de la palabra sea con mayor fuerza, para que pueda también estar a la altura del llamado que Dios le tiene por delante. Amén. Espero que el Señor haya hablado a todos nosotros, como así lo ha hecho conmigo. Oremos, mis amados. Padre, dulce nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dura es esta palabra, pero la misma Escritura nos dice, pero ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Oh Dios, ayúdame a ser fiel, primeramente contigo y con este pueblo. Que siempre mi mirada esté depositada en el estado de las ovejas, no en lo que ellas puedan ofrecerme. Tú mismo enseñaste a tus discípulos diciendo que nosotros no hemos venido a ser servidos,